Ahora conversaremos sobre un tema nuevo y relevante que se está posicionando en la agenda de las empresas más comprometidas del medio ambiente y la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variedad de la vida en la Tierra, incluyendo todas las especies de plantas, animales, microorganismos, los ecosistemas que viven, el contexto de la sostenibilidad, los compromisos de la biodiversidad se refieren a la conservación y uso de una sostenible en la biodiversidad. Estos como elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible que minimice el impacto de las actividades humanas. Como todos ustedes saben, nuestro país es uno de los más biodiversos del mundo. Por ejemplo, se estima que alrededor del 10 al 12% de las especies conocidas en el mundo se encuentran en México. Así también, nuestro país cuenta con una alta cantidad de especies endémicas como la vaquilla marina, que están en peligro de extinción. Gracias a su geografía, México cuenta con una gran variedad de ecosistemas, desde selvas tropicales y bosques templados hasta desiertos y manglares. Por si fuera poco, ocupa el primer lugar en el mundo en la diversidad en reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. Todo esto refleja la enorme variedad de vida que se encuentra en nuestro país. Por ello, me da mucho gusto presentar a Banorte, Banco Mexicano, que trabaja con mexicanos. Me da mucho orgullo decir que Banorte ha sido de las primeras instituciones en comprometerse con el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Por eso, en este panel me acompañan Beatriz Sánchez, directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Banorte, quien nos hablará de otros temas con expertos en la biodiversidad, y también ha invitado a un número de clientes comprometidos en el tema, para abonar además con este enfrentamiento de compromisos con la sociedad. Me complace invitar también al escenario, además de Beatriz, a Mauricio Gámez, especialista en riesgo e inclusión de Financiera Biofin, PNUD México, Rodolfo Raigosa, director corporativo de conservación en Grupo Xcaret, Alan Gómez, MD para América Latina y el Caribe de GFANZ, y la conversación que será guiada por Rafael del Villar, experto en riesgos climáticos y financieros. Hay un video que vamos a aprovechar para observar mientras se acomodan micrófonos y se encuentran a gusto en el panel. No hay mejor guía en México que un mexicano. Si quieres conocer México, ¿le pedirías a un español que te guíe? Si quieres bailar un buen danzón, ¿le dirías que baile contigo a un inglés? Si quieres probar un delicioso mole, ¿le pedirías a un noruego que lo cocine? Aunque investiguen y lean todos los libros que existan sobre México, no sería lo mismo que un mexicano te muestre su propio país. Porque no solo te acompañaría a verlo, te lo describiría con orgullo. Te acompañaría a ver la belleza de su tierra, pero también te mostraría lo que no sale en las fotos. México es un gran país porque hacemos del ordinario algo extraordinario. Y cuando viene alguien de afuera, queremos que se sienta bienvenido y acompañado. Sabemos trabajar en equipo y este fenómeno del nearshoring permitirá que Banorte lo demuestre una vez más.
acompañando a las empresas mexicanas, exportadoras e importadoras, a otros proveedores de cadenas globales y empresas extranjeras a instalarse y crecer junto a México. En Banorte queremos fortalecer e impulsar el éxito de las empresas mexicanas y ser el socio perfecto para las compañías extranjeras. En esta oportunidad renovada para México, haremos lo que para nosotros no es nuevo: estar junto a los mexicanos. Porque no hay mejor guía en México que un mexicano. No hay mejor manera de crecer en nuestro país que junto al Banco Fuerte de México. Banorte, el Banco Fuerte de México. Panel número 6, biodiversidad, el nuevo compromiso ambiental. Beatriz Sánchez, Mauricio Gámez, Alan Gómez y Rodolfo Raigosa, bienvenidos. Y Rafael del Villar, tuyo el panel. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es encomiable su resistencia, su resiliencia. Esa palabrita hay que recordarla cuando salgamos de aquí, ¿no? Y ustedes lo están demostrando. Muchas gracias. Realmente en este panel tenemos muchas cosas de qué comentarles, y porque el tiempo se va volando, me gustaría arrancar de volada con Mauricio Gámez. Perdón, gracias. Me gustaría arrancar con Mauricio Gámez porque él trabaja en Biofin, una iniciativa de Naciones Unidas para precisamente impulsar los temas de biodiversidad. Tenemos una larga historia que nos une en lo personal y en lo profesional, pero yo creo que yo le pediría a Mauricio que de una vez eche un clavado y nos diga, que nos empiece a dar algunas ideas, algunas cifras sobre la relevancia de la biodiversidad, y no solamente, digamos, en términos abstractos, sino de la relevancia que la naturaleza, que la biodiversidad, y uso el término intercambiablemente, capital natural, tiene para las organizaciones en nuestro país, para las empresas. Son dependientes de la naturaleza y al mismo tiempo la impactan. Entonces, creo que desde el punto de vista financiero esto es absolutamente central, porque al final del día lo que queremos entender son los riesgos a que están sujetas estas organizaciones, las oportunidades que enfrentan, también como un vehículo para poder darle un valor a todo esto que vamos a hablar en este panel, ¿no? Entonces, que es el capital natural. Entonces, quizás nada más antes de hacer una breve acotación, porque es muy importante destacar, y esto va unido a lo que acaba de comentar la señora Bayham de S&P, relacionado con los temas sociales. Si recuerdan, hace unos minutos nos estaba comentando que el tema, la capacidad de la organización para atraer talento, capital humano, es clave para su éxito. Bueno, le voy a dar una pequeña jiribilla a eso y recordarles que desde hace 5 años el Business Roundtable de Estados Unidos regresó a sus orígenes en 1970 y declaró, este es uno de los gremios de negocios más importantes de Estados Unidos, y declaró hace 5 años que el interés, el valor de una organización está íntimamente vinculado a cómo se consideran no solo los intereses de los accionistas, sino también los intereses de los empleados, de las comunidades, de los clientes y de los
y de los, se me olvidó uno, perdón, proveedores. El caso es que en este panel quiero que se enfoquen ustedes en pensar muy bien en el tema de las comunidades, de los empleados y el rol de las organizaciones en esas comunidades, porque las comunidades a su vez son las que en nuestro país tienen un rol central en proteger el medio ambiente, en proteger la naturaleza. Entonces, nuevamente para arrancar, Mauricio, ¿por qué no te lanzas y das ese brochazo amplio de dónde estamos parados? Porque esto es un tema relevante, porque el capital natural es un tema clave de la productividad de nuestro país. Adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Consejo por la invitación, a Banorte también por la invitación y la organización del panel. Me voy a regresar un poquito en el tiempo y digo, aunque el panel se llama esta parte del nuevo compromiso ambiental, en realidad biodiversidad pues nace a la par de cambio climático, ¿no? Son 3 grandes convenciones las que se dan allá en el año de 1992. Voy a delatar mi edad, pero bueno, tienen mi edad las convenciones, entonces desde entonces ya se ha empezado a hablar del tema, también la de certificación. Pero lo que sí es que ha habido un creciente interés y un momentum pues mucho más fuerte ahora en el sector financiero por incorporar biodiversidad dentro pues del ecosistema, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, yo diría, con algunas cuestiones que se han desarrollado de manera internacional y que la urgencia se está viendo cada vez más, pues más tangible, ¿no? de atender estos temas. Digo, me regreso también a la parte en el tiempo un poquito a que, haciendo alusión a lo que comentaba Rafa, pues bueno, desde los 90, bueno, e incluso un poquito antes que se empezó a acuñar esta parte del Triple Bottom Line, que oficialmente en los principios de los años 2000 se publicó y se hablaba de pues las 3 P's, ¿no? Personas, planeta, profit. Se hablaba ya de esta visión que tienen que tener las organizaciones y las instituciones, las empresas, de no solo pensar en únicamente el beneficio económico, sino también en cómo están contribuyendo hacia su entorno y a los compromisos que tienen, ¿no? Por otra parte está lo que bien comentaba Rafa de pues el stakeholder capitalism, que ahorita está nuevamente recobrando fuerza, que es transitar de la parte del shareholder, es decir, de esta visión de solo enfocarse en la parte de los accionistas como las partes centrales de la toma de decisiones, sino también ya involucrar a todos los que digamos que son las partes involucradas en un negocio, ¿no? Incluyendo, como bien comentaba Rafa, las comunidades, los clientes, los proveedores, los consumidores, etcétera, ¿no? Por otra parte, también ha habido un desarrollo muy reciente de nuevas herramientas que se han ajustado a la realidad de incluir naturaleza y de incluir biodiversidad dentro de pues sus mandatos, ¿no? Tenemos por un lado, por ejemplo, el nuevo estándar GRI que se actualizó para hablar de biodiversidad, en línea también un poco con el desarrollo de este grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza, el TNFD. Entonces, ha habido nuevas herramientas que han permitido que el sector financiero se pueda empezar a involucrar en esto, ¿no? Por otra parte, también en la COP de biodiversidad del año antepasado, perdón, de 2022, se publicó marco Kunming-Montreal de la diversidad biológica, donde se establecen metas muy específicas que involucran al sector privado. Me atrevería a decir realmente por primera vez reconociendo el papel que tienen tan relevante, ¿no? Entonces tenemos metas ya muy específicas, tenemos metas que tienen que ver con divulgación de información, con control y evaluación de riesgos, dependencias, impactos en relación con la biodiversidad y la naturaleza. Tenemos también el compromiso de aumentar los recursos financieros públicos y privados también para financiar actividades que tengan que ver con conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. Y pues finalmente también tenemos una meta muy importante que es el 30x30, ¿no? Que lo que básicamente dice es que el 30% del territorio, de aguas y demás en el mundo esté conservado, o sea, por lo menos esté protegido para el año 2030, ¿no? Y nuevamente en paneles anteriores se hablaba de esta meta de
2030, que pues ya lo tenemos prácticamente a 5 años, ¿no?, de que se tengan que cumplir, entonces la urgencia es mucha. Por otra parte, en el caso de México, pues México es un país megadiverso, es uno de los 17 países megadiversos. Eso significa que albergamos entre estos 17 países aproximadamente el 70% de la diversidad biológica del mundo, ¿no? Entonces eso nos habla del papel tan relevante que tiene México, no solo en el tema, sino en la comunidad internacional. Por ejemplo, por poner algunas cifras de cuestiones muy específicas, tenemos el 5º lugar en plantas vasculares, esto quiere decir aquellas plantas que tienen pues tallo, raíces y hojas en el mundo, el 3º en mamíferos, el 11º en aves, el 2º en reptiles y el 5º en anfibios, ¿no? Entonces nos habla también de lo privilegiados que somos y también la responsabilidad que tenemos que tener en cuenta al empezar o al proceder con nuestros negocios, ¿no? Esto se debe en buena medida a la posición geográfica que tiene el país, ¿no? Obviamente tenemos pues, litorales con el Golfo de México, con el Océano Pacífico, tenemos una geografía pues muy compleja y eso da también pie a que pues, bueno, haya una gran biodiversidad, pero también hay que reconocer que eso se debe a el cuidado y la cultura que ha tenido precisamente comunidades locales, pueblos indígenas, en el cuidado de su entorno, ¿no?, y de la biodiversidad. Entonces eso también es bien importante reconocerlo. Ahora, en torno a cómo esto necesariamente influye en la parte de los negocios, de las instituciones financieras, pues tenemos que México, bueno, en realidad no México, el PIB mundial depende pues realmente más de la mitad en la naturaleza y en servicios ecosistémicos asociados a ellas, ¿no?, en capital natural, como bien comentaba Rafa. Entonces, pues eso nos habla que sí o sí tenemos que empezar a tomar acciones para que no impactemos de manera negativa en naturaleza y biodiversidad y que el negocio pueda seguir continuando, porque el escenario business as usual nos está proyectando que, bueno, sin naturaleza, con un deterioro en la biodiversidad, pues no va a haber negocios y no va a haber biodiversidad, perdón, y por lo tanto no va a haber negocios. Entonces es bien relevante tomar esto muy en cuenta, ¿no? Naturaleza y biodiversidad, digamos, como conceptos que no son lo mismo, obviamente, pero la parte de natural incluye pues la tierra, los océanos, agua dulce, la atmósfera y también a la sociedad en su conjunto. Dentro de la sociedad pues tenemos también a las mismas instituciones financieras y a las empresas, ¿no? Y biodiversidad está enfocada en la parte, digamos, de la diversidad de organismos vivos, ¿no? Entonces, realmente aquí es importante pensar en el negocio, dónde está ubicado, empezar a conocer cómo está el negocio estructurado, cómo está funcionando y cómo puede mejorar sus prácticas para poder empezar a hacer reacciones de protección en ese sentido, ¿no? Tenemos obviamente herramientas bien importantes como el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, que nos permiten no únicamente proteger la naturaleza como tal y aprovecharnos, digamos, de estas soluciones naturales que existen y de la infraestructura natural que es muy poderosa y muy benéfica para los negocios, sino también nos permite abordar cuestiones muy puntuales y desafíos como el cambio climático, por ejemplo, la degradación de los suelos y demás, ¿no? Entonces, esto también nos da oportunidad de tener pues, reducción de desastres y de riesgos relacionados con desastres naturales, mitigación, adaptación al cambio climático y una mejor gestión ambiental de manera general, ¿no? Justo en la semana veía yo en una de las publicaciones en redes sociales de cuántos planetas Tierra se necesitan para que podamos continuar pues, viviendo los ritmos en los que estamos acostumbrados, ¿no? Y ponen ahí el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, de Reino Unido, de China, y las cifras son muy grandes en comparación con lo que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? Y muchas veces nosotros aspiramos o nos dicen que el desarrollo aspira a vivir como un ciudadano promedio, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y eso significaría que pues tendríamos que consumir 4.9 planetas Tierra por año si seguimos ese modelo promedio de desarrollo de un ciudadano en el caso de Estados Unidos, ¿no?
En el caso de Reino Unido, por ejemplo, son 2.4, es abismal. Entonces nos habla de que tenemos que empezar a repensar cómo se están haciendo los negocios, cuál es nuestro rol y también asumir la responsabilidad de que tenemos que adaptarnos nosotros como consumidores, también como negocios, como instituciones, hacia eso, ¿no? Y para poder entender nuestra relación, pues tenemos que aplicar algunos análisis y algunas metodologías que nos permitan conocer ello. Tenemos la parte, por ejemplo, de pues localizar cuál es el vínculo que yo tengo como organización con la naturaleza. Derivado de ello, empezar a hacer pues evaluaciones de cuáles son los impactos y dependencias, y esos impactos y dependencias permiten hacer análisis de los riesgos y las oportunidades que la organización puede empezar a aprovechar en torno a ello, ¿no? Y de manera particular para la parte, digamos, de divulgación, que es como gran siguiente paso que ahorita está muy en boga con estas nuevas herramientas que se han desarrollado, pues la divulgación permite que con base en estos análisis se puedan tomar pues mejores decisiones por parte de diferentes partes interesadas, valga la redundancia, y también que se conozca cuál es el valor de la organización en torno a su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, permite tener una fotografía de dónde está parada la organización, qué objetivos tendría yo que estarme planteando y pues cómo trabajar para alcanzar precisamente esos objetivos y empezar a medir, que yo sé que también Alan nos platicará probablemente algo más en ese sentido, ¿no? Y finalmente lo que esto permite es que haya un respaldo para reorientar flujos financieros hacia actividades que incidan de manera positiva en naturaleza, en biodiversidad, y alejarlos de aquellas que inciden de manera negativa. Para cerrar, nada más concluiría con un poco lo que estamos haciendo desde Biofin en estas líneas, que es la iniciativa que yo represento. Tenemos un proyecto IKI-TNFD, donde lo que buscamos es que se pueda haber una apropiación nacional del marco como tal y empezar a socializarlo entre diferentes actores. Entonces, pues tenemos algunas cuestiones de capacitación, de apoyo en implementación de las recomendaciones del marco. Hicimos un catálogo de indicadores también en el que buscamos que, indicadores y métricas se puedan agrupar en ciertas temáticas y se pueda rastrear de dónde están viniendo estos indicadores y se pueda hacer una comparación de decir, bueno, si yo estoy usando algunos indicadores del TNFD, corresponden a estos de GRI o de los estándares SASB, por ejemplo. Tenemos una alianza donde agrupamos a diferentes actores para abordar cuestiones de naturaleza con un enfoque en mejorar el acceso al financiamiento de las comunidades locales y pueblos indígenas. Hemos apoyado también en la actualización de la Enbiomex, que es la Estrategia Nacional de Biodiversidad para México. En fin, pararía ahí porque creo que ya me estoy empezando a comer el tiempo. Sí, muchas gracias, Mauricio. Beatriz, Banorte ha sido y es un pionero en los temas de naturaleza, de biodiversidad. Ustedes fueron, si no me equivoco, uno de los primeros bancos en México que adoptó el Task Force on Nature Financial Disclosures, ya lo comentaba Mauricio. Se han comprometido a publicar, entiendo, a partir de principios de 2026, se han comprometido a publicar un reporte con las divulgaciones ligadas a naturaleza. Esto es algo clave, es algo súper, digamos, novedoso, y esto lo van a hacer, entiendo, en 3 sectores, en infraestructura, que acabamos de tener un panel de infraestructura, y lo van a hacer también en agricultura, lo van a hacer también en temas, digamos, de minería. Entonces, creo que aquí hay muchas cuestiones que son fundamentales, porque hay un tema aquí que está detrás de todo esto, y es que ya lo comentaba Mauricio, nuestro país es geográficamente muy distinto. Entonces tú puedes agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Esta área específica, estos 5 kilómetros, son el promedio del país, no existe. O sea, no, cada región tiene una problemática específica, ¿no? El norte ya sabemos, es súper seco, súper caliente, el sur por el contrario se inunda todo el tiempo. En fin, lo que quiero destacar es que no puedes medir a todo mundo por igual o a todas las zonas por igual. Entonces aquí, digamos, el trabajo que está haciendo Banorte, la verdad es que es muy fácil, es
realmente fascinante conocer de ti, Beatriz. O sea, ¿cómo estás realmente viendo este tema? ¿Cómo le estás dando seguimiento? ¿Cómo estás viendo la granularidad? Y también hay otra cosa que me encantaría que pudieras platicar, además de iluminarnos sobre estos tres sectores, qué es lo que van a hacer. Me gustaría que nos platicaras de algo que se ha venido ya comentando en esta conferencia, y es un poco de las sinergias que existen entre los distintos sistemas de reporteo que ya existen. Entonces, Banorte ha asumido el Task Force on Nature Financial Disclosures, el TNFD, pero es también un pionero en el SARAS, es un pionero en los principios de la banca responsable. Entonces, Beatriz, no sé si pudieras comentarnos un poco cómo están uniendo todas estas cosas y cómo, y para terminar, para hacerte la vida más difícil, cómo es que están teniendo una estrategia para ir acompañando a tus clientes. Porque obviamente no puedes simplemente lanzarte y pensar que todo el mundo te va a ir siguiendo, ¿no? No es el modelo, me imagino, que ustedes están siguiendo, en donde yo me lanzo con unas grandes ideas, unas grandes estrategias, y que ahí que mis clientes me alcancen como puedan. No, yo creo que no es por ahí la cosa, pero ahí la dejo. Adelante, Beatriz, gracias, y gracias por organizar el panel. No, al contrario, gracias al Consejo por la invitación y a ustedes por aceptar la participación con nosotros. Y bueno, efectivamente les comparto, nosotros formamos parte de este grupo de trabajo de TNFD, somos pioneros adoptando las recomendaciones de este marco, y básicamente lo que hemos estado haciendo en Banorte es precisamente entender a profundidad estas recomendaciones, analizando principalmente pues nuestra cartera de crédito, identificando los sectores en los que tenemos mayor exposición o los sectores que son incluso más críticos para el tema también vinculado a cambio climático. Hace un par de años hicimos la medición de huella de carbono de nuestro portafolio y pues desde ahí identificamos al sector agro como uno de los sectores más relevantes en tema de huella, ¿no?, de carbono. Entonces, precisamente ahorita, independientemente de que el sector agro, nuestra exposición es mínima, está por alrededor del 2.5%, decidimos implementar el análisis sobre este sector, dado que también formamos parte de los principios de la banca responsable y estamos en colaboración en un grupo de trabajo con los principios de la banca para hacer el análisis sobre este sector. Es un sector súper amplio, está el sector primario, el agroindustrial y el de comercio. Nos estamos basando principalmente en el sector primario, y de ese sector primario únicamente en algunos commodities que son importantes para la región. El grupo de trabajo en el que estamos con el PRB básicamente está tomando algunos commodities como es madera, aceite de soya, aceite de palma, algodón, frijol, que si bien es cierto en nuestro portafolio lo más representativo es frijol, sorgo y algodón, pues decidimos alinearnos a esos principios, a ese equipo de trabajo, para identificar esos impactos y dependencias sobre ese sector. Adicionalmente, identificamos el sector de infraestructura como uno de los sectores importantes en esta para obtener información que nos permita realmente profundizar en el análisis de las dependencias, los impactos, los riesgos y oportunidades. Este sector en particular está alrededor del 15% de exposición en nuestro portafolio, y recientemente incorporamos también el sector de minería, que está por debajo del 1% en la exposición, pero también por la relevancia a nivel país y porque también forma parte de esos sectores que son relevantes para el cálculo de nuestra huella y que es lo que nos va a permitir en su momento el acompañamiento en la descarbonización, pues es de ahí que se escogen estos sectores. Entonces, primero pues hicimos este análisis, de ahí pues nos hemos apalancado con ciertas herramientas de sistemas de gestión de información, dado que para TNFD pues la metodología que hay que implementar es la metodología LEAP, en donde el primer elemento clave pues es precisamente la geolocalización, ¿no? Entonces hemos trabajado precisamente en la identificación de estos sectores. A raíz de estos sectores identificamos una muestra de los clientes de los que realmente tenemos la localización de dónde se ejecutan estos proyectos. Eso es clave. Es uno de los retos a la hora de implementar estas recomendaciones.
Y bueno, de ahí estamos seleccionando alguna muestra representativa para los 3 sectores porque tenemos la localización y porque tenemos un detalle de información que efectivamente pues, nos va a permitir identificar esas dependencias, impactos que se traducen en riesgos y oportunidades vinculados a naturaleza y biodiversidad. Y eventualmente estaremos en una colaboración junto con Biofin precisamente para ir a un siguiente paso que es la definición de métricas relacionadas a naturaleza y biodiversidad. Como lo comentaban en los paneles anteriores, en este camino no estamos solos, hay una colaboración súper estrecha con terceros que nos van acompañando en el proceso, es un proceso realmente de aprendizaje que nos está permitiendo a nosotros en esta primera etapa, si bien nuestro compromiso de publicar bajo las recomendaciones de TNFD es hasta 2026 con información del año fiscal 2025, lo que estamos haciendo es precisamente identificando en dónde están las áreas de oportunidad en nuestro propio proceso, qué tipo de información vamos a requerir, qué tipo de información, dependiendo del sector, del nivel de madurez de los clientes para la revelación de la información. Entonces, básicamente eso es en lo que hemos estado trabajando actualmente. Hay un camino bastante largo por recorrer, pero afortunadamente también con la experiencia que ya traemos de la implementación de TCFD respecto de cambio climático, pues los órganos de gobierno que se han ido construyendo en el tiempo para la toma de decisiones en este sentido, pues ya están implementados, ya el tema de cambio climático es un tema que ya está en el ADN de Banorte y lo que estamos buscando ahora pues es apalancarnos de estos órganos de gobierno para también ir incluyendo el tema de naturaleza y biodiversidad en la toma de decisiones desde la alta dirección, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hemos estado haciendo. Evidentemente, esto pues tendrá que ir como lo hemos estado haciendo con cambio climático, en una relación muy estrecha con los clientes para entender cómo están posicionados, qué tipo de información se requerirá y cómo podemos obtener la información para revelar de ambas partes. Lo que se busca aquí también pues, es el tema de transparencia, identificar retos y oportunidades para la implementación de estas recomendaciones. Sí, muchas gracias, Beatriz. Y ahorita nos vamos a voltear sobre una organización, una empresa, cuyo modelo de negocios, la parte central del modelo de negocios, es precisamente la naturaleza, la biodiversidad. No, o sea, no es un tema, y obviamente esto es algo muy interesante, porque vamos a estar viendo el extremo de una organización que tiene todo alrededor de la naturaleza, de la conservación, de actividades y que además de, digamos, de esta situación íntimamente vinculada a la naturaleza, esta organización es sujeta de unos riesgos muy importantes precisamente por el calentamiento global, por los huracanes, por el sargazo en la Riviera Maya, por, digamos, una serie de fenómenos de calentamiento del agua que mata los corales, una serie de cuestiones, entonces, que es tanto su modelo de negocio, pero al mismo tiempo, digamos, todas las acciones, Rodolfo, ¿no? Que me volteo contigo, con Xcaret, para que nos comentes un poco cómo están viendo, cómo esa palabra que dije al principio, resiliencia, se vuelve una palabra absolutamente central en un modelo de negocios que es una referencia mundial, que es Xcaret, para, digamos, precisamente, yo diría, no solo el turismo nacional e internacional, yo creo que también para los investigadores, para los estudiosos de estos temas, ¿no? Por la enorme profundidad del análisis que esta organización ha venido realizando desde hace 30 años. Entonces, Rodolfo, yo lo que te pediría es que nos ayudes a comprender, quizás la parte más fácil es decir por qué Xcaret depende tanto de la naturaleza, pero la realidad es que es una situación muy dinámica la que ustedes se enfrentan en Xcaret. Es una situación que no la tienen comprada,
y cómo están viendo en un horizonte más de largo plazo este negocio para darle continuidad, profundidad. Gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Te voy a tratar de ayudar a entender porque yo llevo 30 años en Xcaret y todavía no lo entiendo. Si ustedes ponen a un biólogo en un foro de finanzas sostenibles, lo primero que uno se pregunta es ¿qué hago aquí? Y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado mucho tiempo incluso dentro de Xcaret. Digamos que todo mi trabajo ahí empezó en el acuario y a lo largo del tiempo hemos ido incursionando en temas de medición de huella de carbono, en temas de finanzas sostenibles, y cada vez que me enfrento con los consejos de administración y que les digo la naturaleza puede vender, la naturaleza es la base importante de un desarrollo sostenible y por lo tanto de unas finanzas sanas y sostenibles, es algo que hemos ido desarrollando durante muchísimos años. Xcaret empezó oficialmente, porque hay varias historias por ahí, pero empezó en 1990 y desde el principio uno de los dueños, que es el arquitecto Miguel Quintana Pali, adoptó uno de los programas de conservación más grandes que yo creo que hay en México, que es el programa de conservación de tortugas marinas. Ese programa lo adoptó de una organización del ámbito científico, académico, que estaba por cerrar y que le fueron a pedir ayuda. Y el arquitecto, en vez de darles dinero, lo que dijo es, denme el programa, porque esa institución estaba en vías de extinción. Entonces, él como que tuvo una visión justamente a largo plazo y llevamos desde 1990 cuidando tortugas marinas. Les puedo decir, al final les voy a decir el dato para que… otro de los programas que empezamos fue el programa de guacamayas, que empezó como un programa de reproducción, y en el 2011 ya fue un programa de reintroducción, y entonces empezamos a trabajar con las autoridades de México para que nos dejaran llevar guacamayas que de alguna manera estaban en vida confinada, estaban en cautiverio, llevarlas a vida libre. Tuvimos que trabajar la parte social con comunidades, tuvimos que trabajar con la academia y tuvimos que hacer un montón de alianzas con mucha gente, con, podría decir, la doctora Patricia Escalante de la UNAM, con reservas ecológicas en Veracruz, con parques en Palenque, ahí en Chiapas, y entonces hemos ido trabajando de manera conjunta para poder llevar un grupo de guacamayas a vida silvestre. Hemos doblado la población que había en vida silvestre de guacamaya roja, y ahora que comentabas el tema de calentamiento de los mares, enfermedades de corales, yo no sé si sepan, por ejemplo, que más o menos para el 2050 nos vamos a quedar sin cobertura de coral. El coral es algo que no mucha gente ve porque está debajo del agua y normalmente estamos acostumbrados a ver lo que hay arriba y no ver lo que hay abajo. Y para alguien como yo que lleva 30 años buceando en el área o más, es muy decepcionante ver cómo los corales se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Llevamos en Xcaret hace unos 16 o 17 años trabajando con programas de recuperación de corales, trabajando con programas de recuperación a través del cuidado de los corales de acuerdo a sus enfermedades, y hemos logrado tener algunos éxitos ahí. Entonces, bueno, les estoy hablando de 3 grandes programas, 3 grandes convicciones que tiene el grupo, y comentarles un poquito que sí es parte del modelo de negocio desde hace muchísimos años, 16 años yo calculo. Empezamos con estas acreditaciones que tiene EarthCheck, que es un organismo australiano que certifica justamente el desempeño ambiental. Empezó con hoteles y desarrolló este mecanismo de certificación
para parques con un parque de Grupo Xcaret. Grupo Xcaret empezó con Xcaret, ahorita pues somos 9 parques, tenemos una naviera, tenemos la transportadora, tenemos los hoteles, y todo esto ha tenido un sustento en unas finanzas que realmente son, que sí contemplan la parte natural. Y haciendo una reflexión de hace algunos años, sobre todo después de, ahorita que hablabas de los riesgos, pues nos pegó el COVID, nos han pegado muchísimos huracanes, el tema de la resiliencia en Xcaret. Últimamente somos capaces de nos pega un huracán, cerramos un día y al otro día abrimos. Nos ha permitido como tener ese manejo del entorno ambiental, como bien dices, Rafael, no la tenemos comprada y lo sabemos. Y después del COVID tuvimos que acercarnos con financieras. Una financiera es precisamente Banorte, somos clientes de Banorte, la otra es el IFC, que tuvimos que acercarnos con ellos para pedir algunos financiamientos en un tema de seguir operando y seguir creciendo como grupo. Y una de las, digamos que la última reflexión es uno de los puntos más importantes que tanto Banorte como el IFC nos pidió, fue justamente el capítulo ambiental. Y para nosotros fue muy fácil, por todo este desarrollo que ya teníamos, presentar toda la documentación y presentar todo lo que habíamos hecho en temas ambientales. Comentarles que los KPIs de metas ambientales están inmersos en el Balance Scorecard del grupo como modelo de negocio. Obviamente está la rentabilidad, la satisfacción de visitantes, y hay un tema que tiene que ver con metas ambientales a partir de mediciones de huella de carbono y algunos otros indicadores que tenemos en temas de conservación. Entonces, sí, perdón, pero no te voy a soltar tan fácil, Rodolfo. Necesitamos que nos ilumines un poquito más sobre lo que hace Xcaret, porque nos has dejado realmente aterrados con el tema de que para 2050 se van a desaparecer los corales en la Riviera Maya. O sea, los corales tienen un valor increíble. No es solamente que sin corales los huracanes entran y destrozan todo y acaban con las playas y acaban con los hoteles, en fin, eso es una cosa, sino que además son un atractivo, son una biodiversidad gigantesca los corales. Entonces, perdón, Rodolfo, insisto, no te voy a soltar tan fácil. Necesito que nos platiques un poco más qué está haciendo, por dónde anda la estrategia de Xcaret en el tema de corales. Ok, corales trabajamos, como mencioné, con el tema de guacamayas y también tenemos 3 grandes programas de conservación. Uno es corales, el otro es tortugas marinas, el otro es guacamaya roja. Ninguno de estos programas lo hacemos solos, eso es algo que es súper importante. Todos los programas que hacemos lo hacemos en coordinación con otros actores. Nosotros les llamamos, o yo les llamo, nuestros socios de conservación. En el tema corales trabajamos con la CONAMP, trabajamos con INAPESCA y trabajamos con la UNAM, que tiene los centros los laboratorios del Instituto de Biología de la UNAM, que están allá en Puerto Morelos, muy cerquita de nosotros. En tema corales llevamos desde hace muchísimos años trabajando. Empezamos a trabajar con una especie. Esta especie es Acropora palmata, el género, y la especie Acropora palmata, como les digo, y se conoce como coral cuerno de alce. Es un coral hermoso que crece ramificado. Es la principal barrera de protección contra oleaje, contra huracanes, porque crece muy pegadito a la costa y desgraciadamente es uno de los corales que están en mayor peligro de extinción, precisamente porque está cerquita de la costa. Todo mundo se los lleva, ahí ancla todo mundo. Ese coral tiene una particularidad interesante, se puede fragmentar y empieza a crecer una nueva colonia. Sin embargo, esto lo que genera es un clon, porque el coral es un clon del organismo original.
Si nosotros hacemos ese clon, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de variabilidad genética es perder justamente la resiliencia de un organismo que se reproduce igual que todos nosotros de manera sexual. Entonces, desde hace muchos años estamos trabajando con la UNAM, con los centros de investigación, justamente para tener variabilidad genética de los corales a partir de la reproducción sexual de los corales. Podría hablar mucho de corales. Entonces, lo que hacemos es ir en una noche, sacamos gametos de coral, los fertilizamos en la lancha, los llevamos al laboratorio, los cuidamos años y después de 5 o 6 años regresamos esos corales al mar. Hemos logrado restaurar varias comunidades arrecifales, estamos trabajando también con la UADY en el desarrollo de medicamentos a partir de algunos precursores que existen en las esponjas para curar las enfermedades de los corales, porque curiosamente los corales se han estado enfermando y nadie entiende bien por qué. Es un tema combinado entre cambio climático, acidificación del agua, el tema del sargazo es la muerte para los corales porque tapan, desoxigenan el agua, no permiten la luz. Entonces, bueno, hemos trabajado muchísimo, ahí la llevamos y ahorita desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, porque sí hemos estado generando algunas estrategias ya de criopreservación, porque estamos viendo que los vamos a tener que criopreservar para cuando tengamos mejores condiciones afuera. Bueno, pues no nos vamos a quedar con el terror, sino que ahorita vamos a pasar con Alan. Y yo quiero empezar cambiando drásticamente mi tono y si soné pesimista, me voy a volver optimista radical. Entonces, y no soy esquizofrénico todavía. El tema es que con Alan regresamos a hablar del tema de transición. Ya habíamos hablado hoy en la mañana, Pati Espinosa nos estuvo comentando sobre el tema de la transición, pero ahorita lo voy a enfocar más en la parte económica, en la parte tecnológica, no tanto en la parte de justicia o de una transición justa, sino nos vamos a ir en la parte más económica del tema. Lo que es clarísimo es que a nivel mundial tenemos unos vientos de cola, también tenemos enormes retos, pero tenemos unos vientos de cola gigantescos en el tema de la transición del planeta a que sea sostenible. ¿Y cuáles son esos vientos de cola? Ya habíamos hablado ya hemos escuchado, las energías renovables no solamente han bajado impresionantemente, ya nos lo comentaban hace 2 paneles, los costos de las energías renovables, sino que de hecho lo que se espera hacia adelante es caídas enormes todavía en los costos de dichas energías. Esto significa que sin subsidios, sin apoyo, sin nada, en un entorno, digamos, de mercado que funcione, y ahorita si hay tiempo voy a explicar qué caramba significa que funcione el mercado, pero en un entorno que funcione, sí, significa que estas energías van a dominar el sistema energético global. Va a haber, de hecho, vamos a vivir, si hacemos que los mercados funcionen, vamos a vivir un mundo no muy lejano en el que la energía va a ser súper abundante. O sea, y cuando decimos que es superabundante significa que no solamente se va a electrificar el planeta, pero se va a electrificar a unos costos tan bajos que va a permitir que se desarrolle una cantidad de industrias que utilizan eso como insumo, este insumo muy barato, para digamos, traducirse en mejores salarios, en mejores remuneraciones a los trabajadores, pero también en el desarrollo de muchas posibilidades. Y obviamente estamos hablando de, entre tantas, de la inteligencia artificial. Por otro lado, en la parte, digamos, de naturaleza en particular, vienen innovaciones impresionantes en lo que se llama en inglés precision fermentation, es decir, por ejemplo, la producción de lácteos, de leche, que es genéticamente idéntica a la leche que hemos venido consumiendo desde niños,
Y sin embargo, que su fabricación no requirió de una vaca. No es una leche de vaca, es una leche a partir de bacterias. ¿Y cuál es el quid de este tema? El quid significa que digamos, el potencial que esto tiene es recuperar millones y millones y millones de hectáreas de pastoreo para convertirlas, reforestar, reintroducir especies, biodiversidad, capital natural en el planeta. Esto es algo realmente impresionante. Y no quiero, ya mencioné brevísimamente el tema de la inteligencia artificial. Con los avances en la inteligencia artificial, que son realmente impresionantes, porque es a una velocidad que la verdad es difícil transmitir la velocidad a la que está cambiando, está avanzando estos temas. Pensar en que puedes darle a cada planta exactamente los nutrimentos que necesita, no es algo de ciencia ficción. Entonces, ya es algo que realmente estamos pudiendo pensar. El problema con esta visión, sin embargo, es que estos nutrimentos que se le requieren a cada planta están sujetos a riesgos geopolíticos monumentales. La potasa, por ejemplo, proviene de Bielorrusia, de Ucrania, de Rusia, que como ven no es precisamente un entorno muy, digamos, iluminador. El caso es que el problema que vamos a enfrentar frente a estas posibles innovaciones tan impresionantes es que el problema que vamos a enfrentar es que vamos a tener estos otros riesgos geopolíticos metidos en medio. Y hay otro factor que es fundamental, que todavía no se ha mencionado en la conferencia, que tiene que ver con todo el tema demográfico. Las estimaciones de Naciones Unidas, y aquí Mauricio me va a permitir, las estimaciones de Naciones Unidas en este tema sobre la población mundial han venido bajando de una manera estrepitosa. Hay una crisis de fertilidad a nivel mundial. Esto genera otro tipo de riesgos, otro tipo de problemáticas con el envejecimiento acelerado de las poblaciones. La población que más rápido está envejeciendo del planeta es la China. Es una cosa impresionante. La población china puede caer 50% en los próximos 30 años. O sea, no es una cosa. ¿Eso qué significa también? Bueno, significa que la fábrica del mundo ya no va a ser China. Lo que eso quiera significar. Entonces, yo quisiera pasar con este comentario con Alan Gómez de la Glasgow Initiative for Financial Net Zero, para que nos comente un poco de todo este tema de la relación que existe el nexo que existe entre clima y naturaleza, el net zero y la naturaleza, y de cómo GFANZ está empezando a sumar biodiversidad dentro de sus planes de transición. Gracias, Rafa. La verdad es que creo que no podía haber pedido una mejor introducción porque tocaste temas verdaderamente relevantes en todo este proceso que estamos viviendo, no de ahora, sino la verdad es que desde hace mucho tiempo. Afortunadamente las tecnologías están avanzando, ¿no? Tenemos nuevas formas, como bien dices, de producir algunos productos y servicios que otrora no era posible tenerlos. Y los costos, como decías, de la energía han caído hasta el 80%, ¿no? Desde 2010. O sea, estamos viviendo básicamente, sí, ya un proceso de transición que querramos o no está ahí. Lo querramos ver o no está ahí. Lo estamos viendo y tal vez también la pregunta es si hacia adentro de nuestras empresas nos estamos dando cuenta que somos parte de ese mismo proceso, ¿no?
Esto al final nos lleva a una ruta y a preguntarnos, pues, ¿qué está haciendo falta? ¿No? ¿Por dónde estamos? En el sector financiero, si me permiten lo que mencionaba Mau, hemos venido en una etapa vertiginosa desde los últimos 10, 15 años más o menos. Digo, viene de mucho antes, quiero ser claro, pero digamos se ha acelerado muchísimo en estos últimos 10, 15 años. Y creo desde ahorita que estamos en la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, viendo y trabajando con entidades financieras a nivel América Latina, vemos que ya hay un nivel de interés y de sofisticación, de avance en entidades financieras, en el entendimiento. No quiero decir que estén al tope, pero sí quiero decir que están avanzando y que ya hay mercados que están, digamos, diferenciándose dentro del mismo sector financiero en cuanto al nivel de madurez, ¿no? Y esto lo que nos lleva a preguntarnos de nueva cuenta es por qué la transición y otros temas sociales que tienen que ver con la sostenibilidad de nuestros países, no nada más en América Latina, en el mundo, no están moviéndose tal vez al ritmo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que pasa? Que nos impide un poco llegar ahí. Las entidades financieras requieren, trabajan con certidumbre, trabajan con manejo de riesgos, esa es la premisa, ¿no? Para poder apoyar y financiar. Y eso se ve a través, o ellos lo identifican a través de las evaluaciones que van haciendo, ya sea de sus clientes, por supuesto, a nivel de la empresa, pero también de los planes que existen o los mensajes que se van mandando, la certidumbre, por supuesto, legal, que esa está más que dada en el sentido que se requiere, evidentemente. Pero lo que creo que no estamos viendo es, entre otras cosas en América Latina, es coordinación, es comunicación. Hay cuestiones que nos están faltando entre sector financiero, entre economía real, pero no nada más entre ellos, también entre el gobierno. No estamos hablando el mismo idioma, no nos estamos entendiendo, nos está faltando algo. Ese algo es parte del reto que tenemos que trabajar, por supuesto, pero esto no nada más tiene que ver, por cierto, digo, entendiendo que en estricto sentido GFANZ viene siendo una entidad de cambio climático, ¿no? Trabajando por temas de cambio climático, quiero aclarar. Lo que hemos entendido es que cambio climático, y ha sido demandado, por cierto, evidentemente, no nada más por las 675 organizaciones como Banorte que están apoyando a la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, sino también por el público, por los gobiernos, por las muchas empresas, nos están demandando efectivamente reconocer que el cambio climático no puede estar solo, que necesitamos la naturaleza, necesitamos trabajar con ella. Y en ese contexto, GFANZ empezó a desarrollar una integración de lo que es, tiene un benchmark o unas recomendaciones que son para planes de transición climáticos. Este benchmark lo pueden encontrar en el sitio web y son 5 pilares muy básicos, muy similares a lo que era TCFD, muy similares también a lo que es TNFD en algunos sentidos. Son 3 cosas que las van a ver yo creo que constantemente en estas iniciativas, pero hay 2 cosas que particularmente diferencian a GFANZ aquí. Uno es que estamos enfocados en la oportunidad que genera el cambio climático y ahora integrando biodiversidad para poder ampliar la oportunidad, las opciones que tienen las entidades financieras y los clientes, la economía real y el gobierno, de poder financiar más e identificar claramente desde el punto de vista financiero en dónde están esos impactos y cómo se hablan con la parte de naturaleza. Y aquí hay que reconocer que hay bucles, ¿no? de retroalimentación, ¿no? Mientras menos se haga por la biodiversidad, más se afecta también al cambio climático y viceversa. Mientras menos se haga por el clima, también se afecta más a la biodiversidad. Entonces tenemos retroalimentaciones ahí que si no las cuidamos de ambos lados, van a ser negativas y nos van a terminar impactando de una peor manera. Ahora, aquí, insisto, lo que necesitamos es
planeación. O sea, les decía hace rato, a veces lo estamos haciendo, muchas instituciones ya están trabajando en la transición, pero no se dan cuenta que están trabajando en la transición. Ni siquiera se dan cuenta que lo pueden presentar como un proyecto financiable de transición. Entonces, necesitamos dar un manotazo en la mesa, honestamente, necesitamos hablar seriamente. Si queremos movernos, si queremos llegar a cumplir los acuerdos de Montreal, los acuerdos de París del cambio climático, y además, déjenme irme más allá. Olvidémonos del mundo, permítanme ser un poco rudo aquí, pues yo sé que ya tenemos el tiempo encima, perdónenme, pero me ganaron en las otras conversaciones, pero pensemos, permítanme ser un poquito egoístas para el caso mexicano. Hablemos de México. ¿Qué es lo que queremos para México? ¿Queremos más financiamiento? ¿Queremos más inversión? ¿Queremos más empleos? La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a cooperar o vamos a esperar a que alguien más lo haga por nosotros? No, necesitamos empezar a trabajar ya. Necesitamos empezar a hablar el mismo idioma. Y cada entidad financiera al final tendrá en su apetito de riesgo, en su modelo de negocio, bien a definir en dónde quiere y dónde puede entrar a financiar más. Si es en ciertos temas de biodiversidad, si es en ciertos temas de clima u otros temas, ¿no? Sociales, inclusión, etcétera. Pero ese es el apetito de cada institución financiera. Lo que tenemos que hacer todos los demás es empezarnos a hablar, empezarnos a coordinar. Y aquí de nuevo lo que ponemos en la mesa nosotros son esos planes de transición que tienen el benchmark, el mínimo básico de lo que es un plan de transición para el sector financiero, y que también, por cierto, es replicable, amplia y completamente a la economía real, ¿no? Entonces, cualquier empresa de la economía real puede tomar ese benchmark y aplicarlo para tener su plan, y consecuentemente eso nos va a ayudar a las entidades financieras a que podamos tener ciertos mensajes, cierta certidumbre de que, ok, X sector o subsector de la economía va a invertir o tiene el reto de invertir en, no sé, llamémosle eficiencia energética, llamémosle agricultura sostenible, no lo sé. Y entonces, bueno, las entidades financieras entonces ahora sí tienen mensajes claros con los cuales pueden trabajar para poder desarrollar más y mejores productos financieros que atiendan mejor las necesidades de sus clientes. ¿Por qué? Porque estas entidades financieras quieren estar con ustedes, con la economía real. Sí. Quieren avanzar y quieren permanecer en el tiempo. Sí, quieren acompañarse. Adelante. Sí, muchas gracias, Alan. Solo un minuto a Beatriz, a Mauricio, que nos den, nos den este anuncio importante de la formación de un organismo de consulta en México de la mano del secretariado del TNFD, de este Task Force on Nature Financial Disclosures, y digamos el rol que va a jugar Biofin en esto. Si nos pueden comentar y ya nos pasamos, una disculpa. Hola. Hola. Gracias. Es súper rápido, nada más comentarles que recientemente nos visitó precisamente el representante de TNFD en México y básicamente pues estuvimos en un roadshow con diferentes organismos relevantes para nosotros, como fue el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Biofin, entre otros representantes, y lo que estamos buscando es precisamente crear un grupo de trabajo local para abordar todos estos temas de naturaleza y biodiversidad. Si bien es cierto, TNFD tiene distintos grupos de trabajo a nivel internacional, pues lo que buscamos es esta representación en México, y de ahí que en breve estarán escuchando de este esfuerzo, y estaría súper interesante que no solamente se participe en las instituciones financieras, sino todos los sectores de la economía, porque pues nos comunicamos unos con otros, el sector financiero depende de los sectores reales de la economía. Entonces finalmente el objetivo es hablar el mismo idioma y traer el tema de naturaleza y biodiversidad a las conversaciones de nuestros negocios. Mil gracias. Quizás solo sumaría que este grupo es informal y lo que busca es
que se compartan experiencias en cómo está el tema de naturaleza, que ha avanzado cada una de las organizaciones en ese punto, generación de capacidades también, y que las mismas organizaciones vayan sugiriendo y vayan sumando otros actores que tienen interés, que tienen ciertos avances también que compartir. Entonces estarán escuchando noticias muy pronto, pero pues bueno, nada más también agradecerles a todas y todos por el tiempo.